Bienvenidos sean todos de nuevo, aquí a la iglesia Renacer desde casa. Feliz día de resurrección. Feliz día de resurrección. El día de hoy queremos hablar entonces acerca de la nueva vida en Cristo Jesús, ya que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Por lo tanto, quiero hablar entonces el día de hoy acerca de lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Y tengo mucho que compartir con ustedes, así es que vámonos de lleno. Quiero que me acompañe por favor a la Escritura y vaya conmigo al libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8 encontramos lo siguiente. Dice la Escritura: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Mire qué interesante. ¿Por qué estoy presentando esto? Porque quiero que usted entienda y comprenda que esto fue un hecho basado en hechos reales. Primero lo vio Pedro, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Por lo tanto, es un hecho, a la mayoría de los cuales todavía viven en aquel entonces, aunque algunos ya han muerto. Versículo 7 nos dice: luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, Pablo hablando. ¿Okay? Luego lo vio Santiago. Si usted recuerda, Santiago es el medio hermano de Jesús. ¿Okay? Lo vieron entonces todas estas personas. Yo quiero decirle y que usted me comprenda algo. La diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo, la gran diferencia es que nuestro fundador vive el día de hoy. Amén. Nuestro fundador vive el día de hoy. Esa es la gran diferencia. Usted puede ir y visitar a todos aquellos que han fundado una religión y usted puede ir a su tumba, puede ir a visitarlos ahí. La diferencia es que nosotros, el cristianismo, la tumba está vacía. Un día como el día de hoy, hace más de 2000 años atrás, Cristo resucitó de entre los muertos. Hace mucho tiempo, en los 1800, una persona llamada Simon Greenleaf fue un abogado y profesor en Harvard, cuya especialidad fue la evidencia legal. Él se propuso entonces tratar de probar con hechos que esto de la resurrección de Cristo era algo falso. Legalmente, con pruebas. Terminó entonces, después de haber hecho toda su investigación, confirmando que era un hecho real. De hecho, terminó convirtiéndose al cristianismo. Tú y yo no tenemos que renunciar a nuestro intelecto para ser un creyente, pues el cristianismo o el evangelio no está basado en sentimientos, sino en hechos. Quiero que lo entienda. No está basado en sentimientos, sino en hechos. Es una realidad. Quiero decirle entonces el día de hoy que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, hay dos familias en el mundo. Esto lo entendemos nosotros muy bien, por lo menos nosotros los salvadoreños que venimos de nuestro país. Hay 14 familias, las familias más ricas, más influyentes del país. Bueno, la Biblia nos habla de que existen dos familias en el mundo. La primera es la familia de Adán, y de ahí venimos todos. La familia de Adán. La segunda familia
es la de Cristo Jesús. Interesante, encontramos en la palabra del Señor a Jesús una vez discutiendo con los líderes religiosos, con aquellos que supuestamente eran los escogidos por Dios, a los cuales se le había confiado la ley de Moisés. Y en esta conversación la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 42. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, pero he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Mira qué interesante, discutiendo porque ellos decían que Él no venía de parte del Padre. Jesús le dice: no, yo vengo de parte del Padre. Pero ¿qué dice? No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Si Dios fuera su Padre. ¿Qué tipo de pregunta? Si Dios fuera, declaración, que si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Un poco más abajo, en el versículo 44, Juan 8:44, les dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de toda mentira. Mire qué interesante, porque esto quiere decir que en el jardín del Edén, toda la humanidad se hizo entonces, por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Adán, todos nos hicimos entonces hijos de Satanás, hijos del enemigo, por naturaleza. La Biblia nos enseña que en pecado fuimos concebidos. Pues ustedes, ¿cómo les caería a ellos esta noticia? Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta, dice, hacer las cosas malvadas que él hace. Yo quiero decirle algo, esto es una verdad bíblica, pero también otra verdad es que nadie tiene que permanecer en la familia de Satanás. ¿Escuchó? Ninguno de nosotros tenemos que permanecer en la familia de Satanás, porque en nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible que cada uno de nosotros se convierta en hijo de Dios. La idea de que todos somos hijos de Dios es falsa, no es cierto. Vamos a descubrirlo el día de hoy. La Biblia llama a esto nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En una ocasión vino un líder religioso a Jesús. Todos hemos oído la historia, y si no la has oído la vas a escuchar el día de hoy, acerca de este líder religioso que vino a Jesús de noche. ¿Por qué sería de noche? ¿Será que no quería que nadie lo viera, que estaba él investigando, indagando acerca de Jesús? Pero vino a él de noche, y mira la conversación que tuvieron. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7, nos dice lo siguiente: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Interesante, un hombre religioso, no solamente cualquier hombre, era un líder dentro de los fariseos. Pero viene a Jesús de noche y le declara, le dice, Rabí o maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y como que le agrega ahí, le dice, las señales milagrosas que haces son la prueba. Son la prueba de que Dios está contigo. Seguimos leyendo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Mire, y como Nicodemo, a veces las cosas espirituales no las podemos comprender.
si estamos con una mente netamente carnal o pensando humanamente. Jesús le responde, te digo, y me encanta porque Él viene primero como alabando al Señor, no engrandeciéndolo. Oh, sabemos que los milagros que haces es la evidencia de que Dios está contigo. Pero ¿qué le dice al Señor? Te digo la verdad. Mire, cortante, vámonos a lo que venimos. Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo se sentiría este hombre? Porque supuestamente era un rey religioso. Supuestamente eran ellos parte del pueblo escogido de Dios. Y el día de hoy, como le vuelvo a repetir, nadie tiene que permanecer en la condición que nos heredó Adán. Podemos salir de ahí. La opción es nuestra. Pero a veces cuestionamos, ¿qué quieres decir como Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Seguimos leyendo. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. Mire, esto no solo era para Nicodemo, esto es para todos y cada uno de nosotros. La respuesta de Jesús, te digo la verdad, o sea, no te voy a mentir. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Hay que ser nacidos de agua y del Espíritu. El ser humano, nos recuerda, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. La semana pasada les dije, y usted recuerda, dije yo que nadie nace cristiano. Nos hacemos cristianos, pero nadie nace cristiano. La fe necesaria para el nuevo nacimiento. Veamos cuál es esa fe necesaria para el nuevo nacimiento. De acuerdo a Juan 3, 14 y 15. La Biblia nos dice lo siguiente. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Porque todo el que crea en Él tenga vida eterna. Me encanta. Escuche, en el desierto Dios mandó un montón de serpientes para que picaran a todos estos desobedientes, ¿verdad? A todos aquellos que solamente se quejaban y constantemente criticaban a Moisés. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor en Egipto. Dice la Escritura que así como Moisés, el Señor le manda a Moisés y le dice, mire la gran misericordia de Dios siempre, le manda a que haga un poste y en el poste le ponga una serpiente de bronce, para que cuando estas serpientes vinieran y picaran a alguien, porque era mortal, iba a morir. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando ellos volteaban a ver a esta serpiente, eran sanados automáticamente. De la misma forma, dice la Escritura, que el Hijo del Hombre también debe ser levantado. Jesús fue levantado de entre los muertos, y lo que toma el día de hoy es poner nuestra fe, depositar nuestra fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo quiero decirle algo, mire, no se trata de andar buscando huevos el día domingo de resurrección. Se trata de buscar el rostro de Cristo Jesús, buscar su gracia, su misericordia, venir en un arrepentimiento genuino delante de Él, para que entonces podamos ser sanados de esa mordida fatal que nos dio la serpiente antigua. Se llama pecado y tenemos que reconocerlo. Me encanta cómo el país de Brasil el día de hoy anda buscando de rodillas, buscando el favor, el perdón de Dios. Se están arrepintiendo porque es necesario, aunque no nos gusta escuchar esto, pero es necesario arrepentimiento para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El nuevo nacimiento es por la palabra y el Espíritu.
Escuchó, el nuevo nacimiento es por la palabra y el Espíritu. Santiago 1:18 nos dice lo siguiente: Él, Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Me encanta. Porque ¿sabe qué? Un día alguien me habló a mí de Cristo Jesús. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo tenía 8 años de edad, una maestra se tomó el tiempo para poder explicarnos a 3 amigos y a mí del plan de salvación. Nos participó, nos hizo partícipes, nos compartió el Evangelio. Y a los 8 años de edad, por primera vez en mi vida, estaba escuchando el Evangelio. Jamás voy a recordar esto, porque ¿sabe qué? A veces somos tardos para escuchar la voz de Dios, porque después de los 8 años de haber recibido a Cristo en mi vida, no hubo un discipulado, no hubo un seguimiento. Por lo tanto, continué mi vida ignorando al Señor, sino fue hasta más tarde, a los 21 años de edad, ya después cansado de darme cuenta que la vida no tiene sentido sin Cristo Jesús, regresé una vez más, para entonces ahora ya con un mejor entendimiento, porque es menester. Mire, por eso no nos cansamos de predicar la palabra. Yo quiero que lo entienda. Tal vez usted me va a decir, esto ya lo hemos oído un montón de veces. No me interesa. Vuelve a escucharlo y ahora en realidad ponte pilas con Dios. Ábrele tu corazón y decide de una vez por todas seguirle. Ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo Jesús. Nosotros venimos a ser esa valiosa posesión. En 1 de Pedro 1:23 encontramos lo siguiente: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Oh, mi hermanito, a veces no hemos entendido, por eso es que no leemos la Escritura, por eso es que tenemos Biblias de a montones, pero por ahí guardadas, nunca se abren para leerla, para edificarnos, para que Dios nos alimente de esa palabra. Han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida, dice, o su nueva vida durará para siempre. Estamos celebrando resurrección. La vida que Dios nos da al abrir nuestro corazón a Jesús es una vida que va a durar para siempre. Sí es cierto que vamos a morir, porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Pero lo que sí es una verdad es de que vamos a ser levantados de entre los muertos, así como Cristo fue levantado al tercer día. También nosotros vamos a ser levantados el día que este cuerpo, que abandonemos este cuerpo, pero vamos a vivir por toda una eternidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Juan 3:6 nos dice lo siguiente: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Cuando nos casamos con mi esposa, a los 2 años tuvimos a nuestro hijo, otro ser humano. ¿Por qué? Porque somos incapaces de reproducir una vida espiritual. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Al escuchar nosotros la palabra, al escuchar el mensaje de la cruz del Calvario, al escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo entonces se mueve dentro de nuestros corazones y nos convicta. Lo primero que hace es convictarnos de pecado, de hacernos ver la necesidad que tenemos de un Señor en nuestras vidas, de un Salvador. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Luego el Espíritu Santo usa la misma palabra
para enseñarnos que el Señor Jesucristo es el Salvador que necesitamos. ¿Y escuchó? Es el Salvador que necesitamos. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 13, encontramos lo siguiente. Ellos no nacen de nuevo, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Nicodemo, ¿cómo puede ser un hombre viejo volver otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendió. Es que el único que puede hacernos nacer de nuevo es el Espíritu Santo de Dios. Por medio de Él es que podemos nosotros recibir este nuevo nacimiento. En el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice la palabra: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Escuchó? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hablaba hace una semana con mi cuñado y me expresaba él que le gustaba el cambio que yo había hecho en mi vida, pero la verdad es que somos imposibles de producir ese cambio. Ese cambio solamente lo puede hacer Cristo Jesús en la vida del ser humano. Podemos buscar salvación a través de 1000 formas y 1000 métodos, jamás lo vamos a lograr. Es únicamente a través del Espíritu Santo que nosotros podemos venir a ser salvos o a nacer de nuevo. Nuestra parte en el nuevo nacimiento. Veamos nuestra parte. ¿Cuál parte jugamos nosotros en este nuevo nacimiento? De acuerdo a Juan 1:12 nos dice la Escritura: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Escuchó? Pero a todos los que creyeron en Él. Sí, la idea de que todos somos hijos de Dios no es cierto, no es una verdad. Esto es verdad. Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron. O sea, no basta solamente con creer. Los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no reciben a Jesús como su Señor. Dice, a los que creen en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Punto número uno. Dios nos saca de la familia de Adán y nos pone en la familia de Cristo, la familia de Dios. Dios nos saca de la familia de Adán. ¿Se acuerdan el jardín del Edén? Cuando el hombre peca, pero el Señor hace la promesa: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. La profecía de que Cristo iba a venir a redimir a la humanidad. Si bien es cierto que somos por naturaleza hijos de Satanás, a través del sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, podemos dejar esa familia adámica y venir a ser ahora familia de Dios, hijos de Dios, a través de Cristo Jesús. Punto número 2. Dios nos justifica, nos declara justos delante de Él. Romanos 3:24 nos dice lo siguiente: sin embargo, Dios nos declara justos. Mire qué excelente. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es que el pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado tiene que pagar, tiene que ser castigado. Por eso en la cruz del Calvario Cristo pagó con su propia vida y nos liberó del castigo de nuestros
pecados. Punto número 3. Punto número 3. Dios nos hace sus hijos. Dios nos hace sus hijos. En 1 Juan 3:1, la Escritura nos dice lo siguiente. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Somos hijos de Dios, pero el mundo, la gente de este mundo, no nos reconoce como tales. ¿Por qué? Porque no le conocen a Él. Si le conocieran a Él, también conocieran al resto de los hijos de Dios. Número 4. Dios nos da un espíritu nuevo y nos da su Espíritu Santo para que more en nuestro espíritu nuevo. ¡Qué excelente! Escuche, Dios nos da un espíritu nuevo. Porque si usted recuerda, en el jardín del Edén, todos morimos espiritualmente. Nacemos entonces humanamente, pero con un espíritu muerto. Ese tiene que ser, una vez más, el Espíritu Santo quien nos dé ahora ese nuevo espíritu. Y algo sucede cuando el Señor nos da ese nuevo espíritu. Lo que antes tal vez eran cosas que no nos interesaba mucho, de repente ahora comienza un nuevo interés en nuestras vidas. Yo recuerdo recién convertido. Mire, cuando yo recibí a Cristo a los 8 años, le dije, no hubo un seguimiento, no hubo un discipulado. Por lo tanto, como todo joven, viviendo en un país en guerra, en una situación muy fea políticamente, me metí en un montón de líos. Empecé a tomar, empecé a usar drogas, porque no tenía ese espíritu nuevo dentro de mí. A los 21 años de edad, cuando recapacito y me doy cuenta, una vez más, al escuchar otra vez la palabra, de repente lo que yo usaba como un Nuevo Testamento pequeño, siempre lo cargaba conmigo, pero sin leerlo. Después de volver a nacer de nuevo, me entró un hambre, una desesperación de verdaderamente conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es este Dios que se entregó a sí mismo por mí? ¿Qué tanto amor me tiene que lo llevó a sufrir en la cruz del Calvario? Y cómo no solamente quedó enterrado en la tumba, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos, y en una cuestión de 3 meses yo me había leído todo el Nuevo Testamento, subrayado, con versos tal vez memorizados. Pero eso antes no lo pude haber hecho. ¿Hello? Ahora entró un nuevo deseo de querer agradar a Dios. Antes no había eso. Antes todo era de palabras de labio para afuera. Pero algo sucedió. Es que Dios nos da un espíritu nuevo. Y no solamente eso, nos da de su Espíritu Santo para que more en nuestro espíritu. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27 nos dicen lo siguiente. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mire qué tremendo. Dice el Señor, les voy a dar un corazón nuevo porque el corazón que tienen es de piedra.
Les quitaré ese terco corazón de piedra. ¿Y les daré qué? Les daré un corazón tierno y receptivo. ¡Wow! Y todo aquel que ha nacido de nuevo puede dar testimonio de esto. De repente como que aquellas cuestiones que antes sentíamos ahora son un poco más receptivas a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hacia donde el Espíritu Santo nos está guiando. Recuerdo una vez estando en un servicio y Dios, a través de la palabra, de nuevo, Dios nos habla a través de su palabra. Y estábamos examinando aquel verso que dice: cuando vengas delante de Dios, cuando te presentes delante del altar a dar tu ofrenda, dice, y ahí recuerdes que alguien tiene algo en contra tuya. Deja tu ofrenda ahí en el altar, ve y reconcíliate. Recuerdo que esa vez la voz del Espíritu Santo fue tanto en mi corazón, en mi interior, en aquel entonces, que no pude seguir más. Terminé llorando por el resto del servicio, porque yo sabía que en mi corazón había atesorado un tremendo odio contra mi padre. Y me llevó, escuche, el Señor me llevó y nos lleva a todos y cada uno de nosotros a reconocer primeramente nuestro pecado. No podemos venir ante Dios ignorando que hemos pecado, que le hemos fallado, que lo hemos ofendido a Él. Porque es entonces cuando podemos entonces recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. El día de hoy el mundo sufre, pero lo último que quieren hacer es doblegar sus rodillas y pedirle perdón al Creador. Él quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere llevarnos a vivir con Él. Dios quiere sacarnos de la vida adámica, pero es menester reconocerle primero a Él de que hemos fallado, de que nosotros hemos pecado. El día de hoy ya hemos dejado de hablar mucho acerca del pecado. Ya casi no predicamos del arrepentimiento, pero eso es lo que necesitamos. Para que Dios escuche: si mi pueblo se humillare, primero hay que humillarse, luego hay que buscarle, hay que pedirle perdón, y entonces Él viene y sana nuestra tierra, no antes. Punto número 5. Dios nos da vida eterna. Escuche, Dios nos da vida eterna. Pero esto lo podemos comprender únicamente cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, cuando hemos doblegado nuestro ser, nuestro ego, nuestro orgullo, y hemos declarado abiertamente que Cristo es el Señor, que Cristo es mi Señor, que Él pagó en la cruz del Calvario para que yo dejara de ser más familia del diablo y viniera a ser un hijo de Él. No necesitamos permanecer ahí. Nadie tiene por qué permanecer en esa condición. Tú tienes la oportunidad. El día de hoy estás escuchando algo que va a cambiar tu vida si aceptas el reto que Dios te hace. Dios nos da vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios ha dado. Escuche, este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. No hay vida eterna en ningún otro, no hay vida eterna en ninguna religión, no hay vida eterna más que solamente en la persona de Cristo Jesús. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa vida está en Cristo Jesús. Y nos dice el versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo te pregunto, ¿tienes la vida? ¿Tienes al Hijo? ¿Has conocido a Cristo Jesús? ¿Has escuchado alguna vez
el mensaje de salvación, pero tal vez no resonó o tal vez no hubo quien te guiara. Yo quiero invitarte el día de hoy. ¿Has escuchado esta cuestión? El Evangelio de Cristo Jesús. Esta es la realidad. Esta es la realidad del día de resurrección. Podemos hablar de la resurrección y podemos decir y hacer un gran alarde, pero si tu vida no cambia, si el rumbo de tu vida, si todavía seguimos siendo adámicos de la familia de Adán, no hemos hecho más que nada. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando de verdad hemos nacido de nuevo, nuestra manera de vivir cambiará. Que no le digan, que no le cuenten. Cuando de verdad hemos nacido de nuevo, nuestra manera de vivir cambiará. Si seguimos siendo los mismos, fue una experiencia religiosa, pero no un encuentro verdadero con Dios. ¿Por qué? Porque cuando de verdad hemos nacido de nuevo, vamos a desear obedecer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Escuchó? Vamos a desear obedecer a Dios y a su Hijo Jesucristo. No más seguir las pasiones desordenadas de la carne. Pero vamos a desear. Con esto no estoy diciendo que usted no va a fallar. Quizás falle. Pero en lugar de correr hacia el pecado, va a correr hacia Dios. Se va a arrepentir y va a regresar otra vez a Dios. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Empezaremos a amar las cosas que son correctas y a odiar las cosas que son malas. Escúcheme, empezaremos cuando hemos nacido de nuevo verdaderamente. Vamos a empezar a amar las cosas que son correctas y a odiar las cosas que son malas. El día de hoy se asesinan niños a lo tonto a través del aborto. Y pretendemos que Dios no ve todas estas cosas. Oh, necesitamos nacer de nuevo para empezar a amar las cosas que son correctas y a odiar las cosas que son malas. Tendremos amor en nuestro corazón por los inconversos. Escuche. Vamos a tener amor por el inconverso, por aquel que aún no conoce a Cristo Jesús. Y esto nos va a llevar entonces a ir a las calles, a compartir el Evangelio, a ir a nuestros trabajos y no más avergonzarnos del Evangelio, sino a compartirlo, porque es poder de Dios, dice la palabra. Vamos a empezar en las escuelas a compartir a Cristo Jesús. Pero eso solamente puede ser posible cuando el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo. Tendremos amor en nuestro corazón por los inconversos y vamos a desear, escuche, vamos a desear que sean salvos. Tenemos que llegar, pueblo de Dios, a esta situación, a convertirnos verdaderamente. A veces, ¿cuántas veces Dios no nos da oportunidad de compartir el Evangelio y no lo hacemos por diferentes excusas o razones? Pero si lográramos entender que quizás esa pueda ser la última oportunidad de que esa persona tenga antes de partir de esa tierra. Vamos a desear que sean salvos. No vamos a condenarlos. Yo quiero decirle, el mensaje de la Escritura, el mensaje de la Biblia, no es para que te hagas rico. Es para que seas salvo. Es para que nazcas de nuevo. No es para condenarnos. Seguimos o somos de la familia adámica. No tenemos que permanecer ahí.
podemos nacer de nuevo. También, aquí le va otro, también vamos a amarnos entre cristianos. Vamos a amarnos a los otros cristianos. O nos llamamos hermanos y a veces nos enterramos un puñal en la espalda. Pero lo entiendo, es porque no le conocemos. Es porque no hemos nacido de nuevo. Yo quiero decirte el día de hoy, esto es la resurrección de Cristo. Es la oportunidad de nacer de nuevo. El día de hoy, si nunca has hecho esto, yo te invito, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos mil gracias. Venimos delante de tu presencia, Cristo lindo, dándote gracias, porque no te quedaste, Señor, en el sepulcro, porque te levantaste de entre los muertos al tercer día, y este es un hecho. Esto es un hecho, Señor, y en esa resurrección nos brindas a nosotros la oportunidad de venir a ser hechos hijos tuyos. Padre, todo aquel que escuche este mensaje, todo aquel que me está escuchando, y Espíritu Santo, tú has tocado su vida. Ahí donde estás, reconoce primeramente tu pecado, confiésaselo a Dios y acepta a Cristo. Acepta a Cristo en tu corazón como el único que puede darte vida eterna. Dile, Señor Jesús, yo te invito a que entres en mi vida y me des un espíritu nuevo. Pongas tu espíritu en mí. Hazme nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Ayúdame de ahora en adelante a vivir una vida que te agrade, a vivir una vida diferente, a desear obedecerte, a desear obedecer a Jesucristo, a empezar a amar las cosas que no son correctas y a odiar las cosas que son malas, a amar, Señor, a los inconversos, a desear que también vengan a ser salvos, a amar al resto de los hermanos de la iglesia. Padre, gracias. Gracias por haber levantado a Cristo de entre los muertos. Esa es la victoria. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo. Padre, gracias. Bendice, Señor, aquel que hizo esta oración y muéstrale, Padre, el camino. Muéstrale, Señor, después de que pase toda esta cuestión del coronavirus, que busque un lugar donde, una iglesia donde pueda él ser alimentado con el verdadero evangelio. Tú guíalo, Padre Celestial, a una iglesia donde se predique la verdad, donde pueda madurar, donde pueda crecer espiritualmente. Yo te lo pido, Padre, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Si tú hiciste esto, tenlo por seguro que ahora eres un hijo de Dios. ¿Quieres dejarme algún comentario? Puedes hacerlo. Yo después te respondo. Que Dios me lo bendiga y feliz día de resurrección.